Bueno, pues buenas tardes o buenos días o buenas noches, dependiendo de la latitud, de la geografía desde la que podáis contemplar esta entrevista. Me presento muy brevemente, soy Carlos González Delgado, presidente de la Asociación Española de Terapia Regresiva y me dedico fundamentalmente a la terapia regresiva, pero yo no soy el protagonista de hoy. El protagonista nuestro es nuestro compañero de líderes espirituales y no espirituales, esta gran persona que hay en Emilio Carrillo. Emilio, buenas tardes, pues para nosotros es tarde. Gracias por darme la oportunidad de charlar un día más contigo y bendita sea tu vida, es lo que te puedo decir. Pues muchísimas gracias, Carlos. Para mí también es una bella experiencia siempre que compartimos juntos y seguro que esta también lo va a ser, no tengo ninguna duda. Así que muchas gracias. Gracias a ti, espero que sí. Bueno, Emilio, he preparado una pequeña batería con 12 apartados distintos y 3 preguntas en cada apartado y yo creo que se puede fusionar la respuesta de las tres. El primer apartado es la semilla y el árbol. Parto de la idea de que quizás para que ocurra algo trascendental en la vida de un ser o de algo viviente, quizás deba existir de por medio una muerte, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te haría, Emilio, desde tu propia experiencia es, ¿para vivir hay que dejar morir algo? Pues la verdad es que para comenzar, Carlos, es una cuestión interesante, muy profunda y de alto contenido práctico. Cuando observamos la vida, cuando observamos el cosmos, en lo macro y en lo micro, podemos percibir que todo está en movimiento. Como nos han enseñado muchas tradiciones, la impermanencia es lo que rige este gran cosmos en el que estamos. A partir de ahí, ese movimiento es muy importante darse cuenta de que tiene un orden subyacente, es decir, que no es un movimiento ni mucho menos alocado o, como algunos en algún momento han pretendido, basado en el caos, sino que es un movimiento ordenado, y más concretamente ese orden del movimiento se manifiesta en lo grande y en lo pequeño en los ciclos. Y diríamos que los ciclos son la respuesta a la pregunta que tú planteas. ¿En qué sentido? En el sentido de que un ciclo nace, surge, a partir de ahí se desarrolla, aporta lo que corresponde y concluye. Y eso sí, al concluir podríamos decir que muere, aunque realmente no es una muerte, sino que es ni más ni menos que una puerta que se abre para que se inicie un nuevo ciclo. Esto lo contemplamos, insisto, arriba y abajo, en el cosmos en su conjunto. Y aplicado al ser humano es también una gran realidad. Y cuando hablo de ciclos, no me estoy refiriendo ya tanto al hilo de lo que es el trasfondo de tu pregunta, a lo que es lo puramente biológico, que también obviamente está lleno de ciclos, sino que estamos haciendo referencia aquí a la conciencia y a la espiritualidad. En ese sentido, la conciencia del ser humano es una conciencia evolutiva, es una conciencia que evoluciona. A mí me gusta decir que es una conciencia llamada a expandirse, y esa expansión de la conciencia se despliega a través de ciclos. Esos ciclos no tienen una duración cronológica predeterminada, depende de cada persona y depende del propio ciclo evolutivo en el que se encuentra, es decir, depende, dicho de una forma muy gráfica y muy coloquial, del punto kilométrico de nuestra evolución consciencial en el que nos hallemos. Pero ciertamente cada uno de esos ciclos, independientemente de su duración cronológica e independientemente de la nueva fase kilométrica que inaugure, lo cierto es que siempre conlleva, podríamos denominarlo así, el soltar. Más que una muerte, es un soltar. Se trata de un proceso, podríamos decir, de metanoia, donde la oruga no es que, entre comillas, muera cuando se transforma en mariposa, pero ciertamente para que se produzca la transformación de oruga en mariposa, ese ser vivo que vive esa metanoia tiene que dejar atrás cosas, tiene que dejar atrás el ser oruga. Y aquí, como estamos hablando de conciencia y espiritualidad, el ser oruga, repito, no significa tanto un asunto biológico como que representa una visión de la vida, una visión de la existencia, una forma de vivir, unos comportamientos, unas pautas, unos hábitos. Eso es lo que hay que soltar en este proceso. Y personalmente lo aplico a mí mismo
Y así lo veo. Es decir, percibo que si contemplo esta vida, no digamos ya si contempláramos, si tuviéramos la capacidad que tú conoces magníficamente de tener una especie de gran visión de lo que son nuestras reencarnaciones, pues bien, nuestras reencarnaciones forman parte de esa evolución de la conciencia, forman parte de esos ciclos y ciclos. Pero es que incluso en la vida que estamos desarrollando, eso también se debe y se puede percibir. Y digo además de puede que se debe porque es señal de que estamos evolucionando. Es decir, lo que un ser humano tendría que de alguna forma cuestionarse a sí mismo es si percibe que en esta vida eso no está sucediendo. Es decir, que está siempre como en el mismo punto y manteniendo unas pautas de vida, una visión de la vida, unas conductas, unos patrones que sean siempre los mismos. Eso sería para que la persona hiciera una especie de autoobservación y sacara conclusiones, porque lo cierto es que como todo está en movimiento a través de ciclos, lo lógico es que nosotros también evolucionemos y que a lo largo de una vida, sobre todo cuando vamos acumulando una serie de años, como me pasa a mí, pues viéramos que siempre hemos estado repitiendo el mismo patrón. Eso sería algo que nos debería llevar a sacar consecuencias y conclusiones. Yo en mi caso lo que veo es que en mi vida ha habido ciclos que todos han contribuido a esa expansión de la conciencia. A todos los ciclos le estoy enormemente agradecido. Creo que eso es muy importante, el que le estemos muy agradecidos a cada ciclo, a las circunstancias que cada ciclo incluye e integra, independientemente del color que le ponga nuestra mente, independientemente que nuestra mente lo llame positivo, negativo, blanco o negro, estar muy agradecidos a los ciclos y a partir de ahí comprobar que efectivamente tenemos en ese devenir, pues soltamos cosas precisamente para que en nuestra vida lleguen cosas nuevas. Y yo en mi vida concreta he tenido, en el propio proceso evolutivo, he soltado muchas cosas, tú sabes muy Sobre, bien, sobre muchos eso, amigos. sobre eso, discúlpeme, sobre eso te Ah, quería sí. concretar, Emilio, porque ya ha quedado claro que no, bueno, pues que es necesario, digamos que la semilla va a morir, si no el árbol no llega nunca, ¿verdad? Y tengo dos preguntas relacionadas muy personales para ti en este sentido. ¿Qué ha dejado morir Emilio Carrillo a lo largo de su vida y qué está dispuesto a dejar morir Emilio a partir de ahora para seguir siendo pues, el que deba ser, ¿no? Pues desde el punto de vista de lo ya vivido, yo diría que he tenido ya ocasión de avanzar en lo que es soltar la identificación con mi pequeño yo, es decir, la identificación con este tal Emilio que está aquí expresándose, e incluso la identificación con el mundo, con la identificación con el mundo, con el sistema en la que vivimos. Hubo una época en mi vida donde yo estaba absolutamente identificado con este Emilio. De hecho, solamente existía este tal Emilio. Eso, Carlos, lo he dejado atrás. Ahora el tal Emilio lo percibo como un instrumento al servicio de una conciencia, al servicio de un ser, al servicio de algo que transciende esta vida física, de algo que cuando este tal Emilio termine sus días, porque llegará en algún momento el fallecimiento físico, va a morir, perdón, eso va a seguir existiendo. Entonces, lo primero a recalcar quizás sea eso, que he avanzado, no significa que lo haya plasmado total y absolutamente, he avanzado en la desidentificación con el pequeño yo. Y junto con eso, he avanzado en la desidentificación con el mundo. El darme cuenta de que el mundo que yo me lancé a conquistar no me daba. Y yo he tenido éxito, Carlos, no he sido una persona que mi evolución no ha sido debido tanto a noches oscuras como a lograr en lo personal, en lo familiar, en lo económico, en lo profesional, a lograr éxito. Y el percibir que sí, que ahí está ese éxito teórico, pero que hay algo en tu interior que no se sacia, un deseo íntimo de una vida plena, de una vida abundante, que lo exterior y lo material de ninguna forma cubre. He ido desidentificándome de este mundo, en definitiva. Y en cuanto a qué es lo que me queda, bueno, pues yo creo que el camino está ya trazado, pero me queda todavía mucho trecho en ambos caminos, es decir, seguir desidentificándome de este pequeño yo para que la presencia de lo que realmente soy sea más efectiva, es decir, para que la presencia de mi verdadero ser sea más real y sea más contundente y sea más continua en mi día a día. Y en cuanto a la desidentificación de este mundo,
el intentar modestamente ser semilla de lo nuevo, porque estoy convencido, seguro que tendremos tiempo de compartir en este encuentro a lo largo de eso, estoy convencido que esta humanidad también vive ciclos y que estamos encaminados a un nuevo ciclo humano, una nueva humanidad, y lo que a mí me gustaría, soltando este mundo al que entiendo que ya muchos no pertenecemos, aunque convivamos con él, pero no respondemos ya a los paradigmas y a los patrones que le son propios, el contribuir modestamente en mi devenir a poner una semillita hacia esa nueva humanidad de la que, insisto, seguro que tendremos ocasión de hablar. Muchas gracias, Emilio. Como hay muchas preguntas, voy a seguir haciéndote algunas más. Curioso porque en el mes de marzo yo volvía de Portugal, de unos días de trabajo, de aprendizaje con Hans Tendan, un terapeuta holandés con 83 años de edad y 43 años de experiencia con la terapia regresiva. Y cuando llegué, Emilio, aquí al campo, a la casa, lo primero que sentí que me vino, dije, Dios mío, ¿es esta mi casa? Y no la reconocía. Y a continuación me vino el pensamiento, bueno, y si me tuviera que morir ahora, pues no pasaba nada. O sea, desidentificación total con la casa, con el proyecto que tengo aquí, que estamos montando un centro grande. O sea, era curioso, o sea, que te percibo perfectamente cuando dices eso, ¿no? Yo creo que voy haciéndome también mayor y algo parecido empiezo a sentir. Emilio, el segundo grupo de preguntas va sobre precisamente el individuo y el grupo. Y te las voy a hacer las tres para que tú lo desarrolles como quieras. Tendremos, si puede ser posible, pues calcula unos 5 minutos por respuesta por cada uno. Si te extienden unas más, pues acortamos otras, no hay problema. ¿Qué función cubre el grupo en relación a sus miembros en la evolución de esa conciencia individual? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, ¿qué grupos o escuelas te han influido a ti más en tu trayectoria personal como individuo? Y la última pregunta, ¿qué grupos forman ya parte de tu pasado y a los cuales ya no estarías dispuesto a volver a pertenecer porque quizás ya no tenga sentido? Un poco, esas serían las tres preguntas. La importancia del grupo es considerable, querido Carlos. Es más, cuando atendemos a las enseñanzas de los maestros, las maestras, los sabios y sabias, a lo largo de la historia de la humanidad, le han dado, lógicamente, mucha importancia, no puede ser de otra manera, a la práctica de vida individual, porque al fin y al cabo la evolución en conciencia tiene que ver con uno mismo y es una práctica concreta, personal e íntima, pero en paralelo le han dado importancia a lo que el grupo aporta a esa dimensión, a ese avance individual. Y cuando hablamos de grupo, tenemos que ser conscientes de que no hay un protocolo de lo que se entiende por grupo. A mí me ha llamado la atención, está muy presente, por ejemplo, en los mensajes ni más ni menos que de Cristo Jesús, eh, que al menos haya dos, que al menos haya dos. Yo creo que es conocido que Jesús de Nazaret, cuando ya va resucita, asciende a los cielos, a los que están con él, le dicen que vaya de dos en dos. No le dice que vayan de uno en uno, dice ir de dos en dos, ¿no? Llevando su mensaje por toda la geografía. Después, igualmente, cuando hace referencia a su presencia, él dice literalmente, cada vez que dos o más estéis reunidos en mi nombre, yo estaré con vosotros. Es curioso, no dice, oye, cuando tú estés en definitiva, de alguna forma, conectando íntimamente conmigo, yo estaré allí. No dice, cuando dos o más estéis reunidos, yo estaré con vosotros. Creo que estos son simplemente píldoras, pero claro, vienen de una boca enormemente importante para entender la importancia de que además de lo de uno, haya también una colaboración, haya una especie de camino colectivo. Y eso creo que tiene un sentido profundo. Y es que el camino individual nos aporta muchas cosas, pero el camino colectivo nos permite el contraste, nos permite la prueba del algodón de muchas cosas que si no tenemos esa interacción colectiva nos pueden pasar desapercibidas de nuestro carácter, de nuestro mundo emocional y de nuestro mundo mental. Cuestiones que tenemos, entre comillas, que evolucionar, que tenemos que mejorar y que solo se ponen de manifiesto cuando tenemos esa labor colectiva, ¿no? Y esto los grandes maestros creo que lo han tenido siempre muy presente, es decir, han dirigido sus enseñanzas a la persona, pero han intentado que esas enseñanzas se enmarquen en un contexto colectivo
porque ese contexto colectivo, al haber interacción, tiene un valor añadido. Nos podríamos remontar a las técnicas que se conocen, ¿no?, que han llegado a nosotros de la Academia Pitagórica y tenía, por ejemplo, mucho que ver con esto. Así que para mí el grupo es importante, ya no solamente como acompañamiento, por supuesto, sino que es importante como una interacción que nos enseña, que nos muestra cosas de nosotros mismos y que, por tanto, nos ayuda a que esa evolución, entre comillas, sea más potente, sea más genuina y sea más auténtica. Dicho esto, querido Carlos, en mi vida no se ha caracterizado por la participación en grupos, en grupos entendido como grupos en grupos multitudinarios. De hecho, ahora cuando te escuchaba tu pregunta, solamente recuerdo haber pertenecido a algún tipo de asociación espiritual, por llamarlo de alguna forma, de una cierta relevancia, ¿no?, que es la Sociedad Teosófica, la Sociedad Teosófica Internacional, a la que le estoy muy agradecido, pero fue una experiencia de solo 4 años, la de estar colaborando e integrado en esa Sociedad Teosófica Internacional. Ciertamente sí he tenido, y eso lo agradezco muchísimo, ese encontrarme con personas que sin formar grupos institucionales, sin formar grupos establecidos, sí me han ayudado, sí me han servido. Y a la hora de poner algunos nombres sobre la mesa, pues, por ejemplo, como botón de muestra, el que fue para mí un referente y un buen amigo, Ignacio Darnaude Rojas Marcos, al que tuve la fortuna de conocer allá por el 2006, 2007, y de su mano aprendí muchas cosas y de su mano tuve conocimiento de asuntos importantes, pero no solamente conocimiento, también contemplé lo que era una vida consciente que se llevaba realmente a la práctica de un modo sereno, de un modo equilibrado. Entonces, desde el punto de vista de pertenencia a grupos, pondría como, por ejemplo, la Sociedad Teosófica Internacional. Desde el punto de vista de la referencia de alguien en particular, pues pongo el ejemplo de Ignacio Darnau de Marcos, pero te remarco que más que grupos grandes, lo que sí he ido encontrando en mi vida es esa colaboración íntima con una o varias personas que me han ayudado. Y en estos momentos, tú lo sabes, mi vida de convivencia cotidiana, es con una persona, bueno, que independientemente que tengamos una relación personal íntima, ¿no?, porque somos matrimonio, pero en lo que aquí hay que poner en valor es que sí hay una colaboración espiritual, un quehacer cotidiano en la escritura, en el estudio, en las iniciativas que ponemos juntos, ¿no?, que es mi esposa Lola Rumi, ¿no? Entonces, esto lo agradezco enormemente porque sí ha estado presente en mi vida y termino diciéndote que tú creo que sabes que para mí el movimiento, la Orden del Temple, ¿no?, es un referente importante de muchas cosas, y el sello templario son 2 templarios montados en un caballo. El caballo es uno, la misma dirección, el mismo objetivo, pero son 2 los que van montados al caballo. Esto refuerza la idea que antes te decía sobre esas palabras de Cristo Jesús con las que comenzaba a contestar estas cuestiones. Muchas gracias, Emilio. Me recuerda un poquito a Víctor Frankl, que decía que el sentido de la vida también va a través del servicio a la comunidad, ¿no? De qué nos serviría evolucionar mucho individualmente si nos olvidamos de la comunidad, ¿no? Mm. Así que gracias por tus palabras. Emilio, el tercer grupo es el maestro y el alumno, algo ya mucho más individual, más que grupal, ¿no? Y las 3 preguntas que te quiero, digamos, combinar son las siguientes. ¿Quiénes han sido tus mejores maestros en esta vida física? ¿Qué aspectos concretos más destacados te aportaron algunos de ellos? Y en la historia de la humanidad, ¿a qué maestros te hubiera gustado conocer personalmente, si se hubiera podido dar la situación, ¿no? Mm. Los maestros que ha habido en mi vida que merezcan ese calificativo, de haberme aportado, de haberme enseñado y de que yo lo haya reverenciado o reverencie, ¿no?, hablando del presente, como maestros, ninguno son contemporáneos, querido Carlos, ninguno. No he tenido esa circunstancia en mi vida de encontrarme con una persona que podamos realmente calificar de maestro y que haya incidido en esta vida física desde el punto de vista de ser contemporáneo. Ahora bien, sí es cierto que hay personas que no viven ahora, pero que con sus enseñanzas yo he profundizado en ellas, he intimado con ellas y las he integrado
hasta el punto de alguna manera, entender que soy discípulo suyo. De alguna forma, en lo que llevamos hablado, ya han aparecido algunos de estos maestros, porque te he hablado de Pitágoras, por ejemplo. Para mí, Pitágoras, Parménides y Platón, ese trío, por así decir, me ha aportado muchísimas cosas. El estudio de lo que nos ha llegado de cada uno de ellos, en el caso de Platón, más específicamente de sus obras, que son sus obras escritas, ¿no? Que han llegado hasta nosotros, que son extremadamente potentes. Para mí ese trípode que se ubica evidentemente en la Grecia clásica y en la filosofía clásica ha sido enormemente importante. También ha sido muy importante esa figura que se mueve entre lo real y lo mítico, que es la figura de Hermes Trismegisto. El corpus hermético, los principios herméticos, yo diría que además fueron el desencadenante, ¿no? De que en un momento determinado de mi vida, cuando estaba más metido en esa identificación con el pequeño yo a la que antes hacíamos referencia, cuando estaba más metido en esa identificación con el mundo a la que también antes hacía mención, fue la aparición con toda su potencia, ¿no? De estos principios herméticos, de estas enseñanzas de Hermes, la que me removió y la que me ayudó a comenzar un camino distinto. En esa trayectoria también podría citar otros nombres que de algún modo me han ido ayudando. Para mí, por ejemplo, Esteuco, que fue un humanista italiano del siglo XVI, ha sido importante porque me ayudó a entender que las enseñanzas de las distintas escuelas, de las distintas tradiciones, hay que verlas acumulativamente, no hay que verlas como contraponiéndolas las unas a las otras, que en esta mente de esta sociedad donde la competencia está muy presente, a veces sin darnos cuenta nos metemos en ese barullo de que está esta escuela, está esta escuela, está esta tradición, y las vamos como contraponiendo, ¿no? A ver cuál de ellas es más certera o cuál de ellas de algún modo nos puede parecer mejor. Y no se trata de eso, se trata de entender que a lo largo de la historia las distintas escuelas, las distintas tradiciones espirituales y trascendentes, cada una en su época y en su cultura, nos han ido aportando un bagaje que es lo que Esteuco llamó la sabiduría perenne, la sabiduría perenne o primordial, que está ahí ahora a disposición de todos y que hay que verla como el núcleo, ¿no? Que se ha ido acumulando como sedimento potentísimo gracias a todas estas tradiciones. Y por supuesto, también ha habido maestros desde el punto de vista científico. Para mí, la figura de Newton y la figura de Einstein me han ayudado mucho a una comprensión de la realidad física y química de la vida, que creo que tiene que ir de la mano de la conciencia y de la espiritualidad, porque muchas de las grandes leyes que explica la espiritualidad están presentes en lo micro de la química o está presente en lo grande de la astronomía, y a ello le estoy muy agradecido. Y para no seguir extendiéndome y extendiéndome, desde luego hay una figura en mi vida que siempre ha tenido importancia en mi infancia, en mi adolescencia, y que después, mucho después, ya emergió con una enorme fuerza para hacerse protagonista de mi vida, que es la figura de Cristo Jesús. Para mí Cristo Jesús es mi referente. Yo digo que Cristo Jesús no es un maestro más, es mucho más que un maestro, es lo crístico encarnado, ¿no? Y para mí es todos los días, es el referente de mi vida y en estos momentos es el gran maestro. Aunque también, y termino con esto, Carlos, me gustaría no dejar de apuntar que ahora mismo creo que tenemos ya la responsabilidad de que acudiendo a maestros, por cierto, San Juan de la Cruz, se me olvidaba, y que se me olvide no significa que no sea lo más, que no sea importante, es importantísimo en mi vida. Toda la obra de Juan de Yepes, de Juan de la Cruz, es para mí otro referente fundamental y otro gran maestro. Pero claro, todos estos maestros tenemos que entenderlo como que debemos ya estar lo suficientemente maduros como para no ir de su mano. Es decir, tenemos que acercarnos a estas enseñanzas, a la vida y a la obra de estos referentes, a todo lo que nos aportan, pero ya tenemos que hacerlo con madurez. Permíteme que lo exprese de esa manera. Creo que ya estamos en una época evolutiva de cada uno en particular, de la humanidad en general, donde los maestros son siempre importantes, pero no podemos esperar que nos lleven de la mano, porque ya ha llegado el momento, ellos lo saben muy bien, de soltarnos de la mano, ya tenemos que andar. Y aunque nos tambaleemos, cuando ya no tenemos esa mano que nos está ahí apoyando, pero ese tambaleo forma parte del proceso. Y yo creo que también esto
lo tenemos que tener presente desde el punto de vista de que tenemos que ir ya adquiriendo confianza en nosotros mismos, tenemos que ir nutriéndonos de todas esas enseñanzas, pero para fortalecernos en nosotros y para que el camino ya sea un camino fundamentado en nuestros propios pasos. Muchas gracias, Emilio, y muchas gracias por el enorme esfuerzo que hace de reducir al mínimo toda la narrativa y la exposición tan extensa que podría dedicarle a cada una de las preguntas. Así que reconozco que es todo un gran esfuerzo. Gracias porque esta entrevista pues era distinta a tus conferencias que son de hora y hora y hora. Y yo la pierdo en alguna de ellas, ¿no? Así que lo valoro mucho y te lo agradezco mucho. Siguiente grupo de preguntas, Emilio, va sobre la función de la religión, de las religiones a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? ¿Es la religión organizada una etapa más en el desarrollo de la conciencia humana y un día en una supuesta evolución desaparecerán porque ya no tendrán sentido de ser? Podría ser una pregunta. La segunda podría ser, ¿es posible o deseable una fusión o un acercamiento de las diferentes religiones? Todavía seguimos matándonos unos a otros por pensar distintos, ¿no? Y por último, ¿la religión organizada es parte de los poderes oscuros y posiblemente ocultos para someter y controlar al ser humano? Todo eso ahí te lo dejo, Emilio. Muy bien, pues cuando hablamos de religión, eh, el término castellano no está muy claro, ¿eh? Es un tema que he leído y no todos los expertos en lingüística y en etimología están de acuerdo, pero hay muchos que mantienen la idea de que viene de una palabra latina que es religare. Y religare, ya lo podemos entender en castellano, es volver a ligar. Algo que ha estado unido, pero que se ha separado y ahora lo volvemos a ligar, ¿no? Religare. Tiene también que ver con la expresión yoga. Como tú sabes, la expresión yoga etimológicamente es un término sánscrito que significa precisamente unir, significa juntar. Todavía hoy en castellano, aunque venga del sánscrito, a través de las tradiciones indoeuropeas, tenemos la palabra yunque, que es lo que une a dos bueyes, ¿no? O tenemos la palabra cónyuge, que es la unión de una persona con otra, ¿no? Entonces, religare, yoga, nos transmiten la misma idea. Y la idea que nos transmiten es, insisto, el unir algo que ha estado unido y que se ha separado. ¿Esto cómo lo debemos entender? Pues tal como yo lo entiendo, yo no estoy en posesión de la verdad, pero tal como lo puedo compartir, creo que el ser humano se ha apartado de su divinidad y se ha apartado de la divinidad. Es decir, la divinidad que constituye nuestra divinal esencia, como decía San Juan de la Cruz, al que antes mencionábamos, nos hemos apartado de esa divinal esencia y nos hemos apartado de una divinidad que está en todo, porque como nos enseña esa sabiduría perenne a la que antes hacía mención, si a Dios le quitamos el nombre y lo convertimos en lo que tiene que ser, algo que no encerramos en un concepto, podríamos decir que aquello que no tiene origen, es origen de todo lo originado y al ser origen de todo lo originado se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. Con lo cual, donde miramos en la vida de los demás, en las formas de la naturaleza, en el cosmos, podemos ver esa divinidad, pero que por otra parte está también en nosotros. Pues bien, yo percibo que el ser humano se ha alejado en su camino de esa divinidad. El concepto de pecado original tiene que ver con esto, porque pecado es una palabra que viene del griego que significa precisamente alejamiento, que significa precisamente separación. No significa culpa, no significa castigo, significa separación. Entonces percibo que nos hemos separado. Y yoga, religión, religare, es un entendimiento de la vida y una práctica de vida de volver a juntar, de volver a unir, de volver otra vez a hacer nuestra esa percepción y esa vivencia ligada a la divinidad. Dicho esto, las religiones, todo lo que contribuye a religar, tiene un papel muy importante en el camino evolutivo de la humanidad en general y de cada uno en particular. Y creo que las tradiciones que han ido apareciendo, que han sido muchas, las tradiciones espirituales, todas han contribuido a eso. Y además, como antes compartía, creo que han ido contribuyendo acumulativamente. No debemos verla como en contraposición las unas con las otras, como en confrontación o pelea, sino que han ido aportando. Y además percibo, Carlos, y es un tema que estudio con detenimiento,
que si vamos viendo la cronología de las tradiciones, vamos viendo cómo efectivamente esa acumulación se va produciendo. Cuando nos vamos a las más antiguas que quizás encontramos en el Extremo Oriente, ¿no? Las grandes tradiciones que están incluso antes de la propia ciencia del yoga, por supuesto, antes del budismo, ¿no? Antes del hinduismo, y ya vamos incorporando lo que es esa tradición budista, hinduista, vamos viendo las aportaciones en el Mediterráneo de las escuelas de misterio, ¿no? Del antiguo Egipto, de las aportaciones de la Grecia clásica, de los filósofos que antes compartíamos. Cuando vamos estudiando todo eso, vamos viendo que no hay una contradicción, es como si evolutivamente la conciencia humana fuera abriendo puertas que aparentemente son nuevas, y sí son nuevas, pero tienen que ver con puertas anteriores que se han ido abriendo, ¿no? Entonces creo que esa función que han cumplido, entre comillas, las religiones es muy importante. Dicho todo esto, que creo que sirve para poner en valor lo que es religare y lo que son el valor añadido de todas estas tradiciones, considero que esas tradiciones con el paso del tiempo han cumplido su función. Y una vez que cumplen su función, es decir, ponen a ella todo el bagaje, ese bagaje no debe ser bajo ningún concepto ni institucionalizado ni dogmatizado. Es decir, el bagaje de las tradiciones espirituales, cuando se institucionaliza, no adquieren valor añadido, sino que se empequeñecen. Y cuando además de institucionalizarlo, lo conviertes en un listado de normas y de dogmas y de cultos y de ritos y de celebraciones, eso no las engrandece, sino que las empequeñece. Y entiendo que eso, cuando miramos la sociedad actual, es muy evidente. Tenemos que estar muy agradecidos a todas esas religiones, a todas esas iglesias, por todo lo que nos aportan, pero creo que si antes decía que es el momento de no ir de la mano del maestro, sí, evidentemente nutrirnos de las enseñanzas de esa maestría, pero que tenemos ya que andar sueltos, aunque nos tambaleemos, tendremos que andar sueltos. Yo creo que también es el momento actualmente de trascender lo que hoy denominamos religiones, es decir, iglesias en el sentido amplio del término, y cuando hablo de iglesias, evidentemente, ni hago referencia solo a la Iglesia Católica, sino hago referencia al conjunto de iglesias cristianas, y no solamente hago referencia a las iglesias cristianas, sino que hago referencia a cosas parecidas a iglesias que pueda haber en el contexto de tradiciones que no son cristianas, sino que se corresponden con otros movimientos. Creo que ha llegado el momento de dar un pasito para adelante, y desde luego todo el tema de normas, de dogmas, de instituciones, etcétera, darnos cuenta que eso pertenece a un mundo que nos aportó, pero que ya tenemos que dar un paso para adelante, como antes decíamos con relación a la mano de los maestros. Muchas gracias, Emilio. Bueno, el siguiente grupo de preguntas va sobre la sexualidad en el ser humano. ¿Es la reproducción sexual, tal como nosotros la conocemos hasta el día de hoy, también una etapa a superar en la evolución humana? ¿Cabe la posibilidad de que no se siga reproduciendo el ser humano tal como se ha venido reproduciendo de aquí hacia atrás? ¿Qué papel juega en Occidente la identidad de género, que parece últimamente bastante trastocada o confundida? De hecho, te puedo hablar de niños de 8, 10, 12 años que tienen auténticos problemas porque no saben si se sienten hombres, mujeres u otra cosa, ¿no? O sea, ya con esa edad, ¿no? Y a esto le uno la última palabra, la última pregunta. ¿Es el ser humano de alguna manera andrógino en potencia? ¿Y qué puede esperarse en un futuro no muy lejano sobre la sexualidad y la reproducción en nuestra humanidad? Potentes temas, y algunos de ellos posiblemente controvertidos. Quizás lo primero, Carlos, es poner en común de forma breve, pero profunda, como estamos haciendo con todos los temas que estamos compartiendo, qué es la sexualidad. Creo que esa es la primera pregunta, ¿no? Y ahí las tradiciones y los maestros nos han dado una respuesta muy clara. La vida es una fuerza, la fuerza vital. Es lo que las tradiciones orientales llaman el prana, por ejemplo, no, la fuerza de la vida. La vida es una fuerza. Y esa fuerza de la vida nos rodea y está en nosotros. La sexualidad es la manifestación de la fuerza de la vida en cada persona. Y lo que denominamos líbido, el deseo sexual, es una manifestación de la sexualidad de la persona.
Es decir, lo intento explicar con una especie de diagrama sencillo. Cada uno de nosotros tiene una fuerza vital que se nutre de la fuerza de la vida, del sol, de la naturaleza, del prana que nos rodea. Esa fuerza de la vida se manifiesta en nosotros. La propia vida que somos se manifiesta en nosotros. La sexualidad es una manifestación de esa fuerza de la vida. Y la sexualidad, como manifestación en nosotros de la fuerza de la vida, tiene distintas manifestaciones y una de ellas, pero solo, ojo, una de ellas es la libido, el deseo sexual. Porque, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con creatividad, alimentar la creatividad en el ser humano, de acuerdo con los dones y talentos que cada uno puede tener, quien nutre, quien impulsa la creatividad del ser humano es la sexualidad. Pero la sexualidad no entendida como líbido, deseo sexual, sino la sexualidad entendida como la fuerza de la vida que nos impulsa, que nos nutre y que nos lanza a una labor creativa. Por tanto, pongo esto como ejemplo, esta creatividad, para entender que la fuerza de la vida se manifiesta en nosotros en la sexualidad. Cuanta más fuerza tenga la vida en nosotros, por nuestra práctica de vida, también esto influye mucho. Cuando estamos en un contexto urbano, alejado de la naturaleza, pues se lo ponemos difícil, la verdad, a nosotros mismos para captar esa fuerza de la vida. Y cuando esa fuerza de la vida tiene en nosotros potencia, eso cultiva una serie de cuestiones como la creatividad o la libido sexual. Esto es lo primero. Digo que esto además ayuda a entender por qué podemos pensar a veces que algunas tradiciones o algunos sabios y sabias han como rechazado la libido sexual y la práctica de la sexualidad física. No, no es que la hayan rechazado, bajo ningún concepto. Esos grandes maestros y maestras, no, el rechazo no existe. Lo que se han intentado es enseñarnos de que esa fuerza que tenemos la podemos usar para muchas cosas y que por tanto no nos obcequemos con usarlo solo para una cosa y que tengamos conciencia y responsabilidad a la hora de usar esa fuerza sexual como fuerza de la vida que hay en nosotros. Esto, lo primero quizás que desde el punto de vista de atender a las grandes enseñanzas que nos han llegado, debemos remarcar. A partir de ahí, ciertamente, la libido sexual, la sexualidad entendida como práctica física, tiene su sitio en el ser humano, sin ningún tipo de duda. Y el hecho de que aparezca lo que llamamos la sexualidad en versión macho y en versión hembra, eso forma parte de la evolución. Es decir, es un éxito evolutivo, no es por tanto algo que tengamos que de alguna forma superar. No, no, es que el hecho de que haya aparecido en el ser humano el macho y la hembra y el macho, eso es un éxito evolutivo. Esto quien mejor lo enseñan son las tradiciones, en este caso orientales, que nos muestran que la humanidad ha evolucionado a través de distintas humanidades, que no solamente ha existido este ciclo humano, que es la humanidad actual, sino que antes ha habido otros ciclos humanos y nos hablan de la Atlántida y nos hablan también de Lemuria, ¿no? Pues bien, cuando nos hablan de estas humanidades anteriores a esta, y cada una tiene su sentido evolutivo en el camino de evolución conjunta de la humanidad, se nos dice que la humanidad lemuriana durante la mitad de la humanidad lemuriana, el ser humano de aquella época era andrógino. No se había producido la separación de sexos, entre comillas, y que esa mitad de Lemuria cuando se produce la separación de sexos. Eso es un logro evolutivo. Por tanto, yo no percibo que el camino evolutivo sea a la desaparición de los dos sexos, vamos a llamarle básicos, ahora me adentraré un poquito más al respecto, sino que es todo lo contrario. Esto es algo que se ha asentado, al igual que se ha asentado, pongamos por caso, la mente, ¿no? En el ser humano evolutivamente, que en Lemuria estaba muy presente lo emocional, pero no estaba presente lo mental. Con la Atlántida empezó a llegar lo mental y eso llega para quedarse porque son logros evolutivos, entre comillas. Entonces no entiendo que el camino evolutivo sea que eso desaparezca, sino que eso se ha incorporado al proceso evolutivo humano y ahí está. Cosa distinta es que cómo lo usamos, cosa distinta es cómo lo utilizamos y eso depende de cada uno de nosotros en definitiva y también de los influjos sociales y culturales en los que podemos estar. Y dicho todo esto, desde el punto de vista de la sexualidad, entendida como energía y entendida desde el punto de vista de la libido como una manifestación en sexos,
es evidente que hoy hay una enorme confusión. ¿Y la confusión a qué se debe? Es muy fácil de explicar. El debate además está servido. ¿El sexo es biológico o el sexo es mental? La sexualidad de una persona entendida como sexualidad, la aplicación de la sexualidad a la libido y a las relaciones físicas. La sexualidad es biológica o la sexualidad es mental. Evidentemente la sexualidad no es mental. Hay que saber diferenciar los campos de lo que pertenece al mundo mental y de lo que no pertenece al mundo mental. Si todo lo vamos metiendo en el cajón de lo mental, que es muy importante, es un cajón muy importante, yo lo valoro mucho, yo soy una persona de hecho muy mental entre comillas, ¿no? Aunque intento que prevalezca más la mente superior o abstracta que la mente inferior o concreta, lo intento en la medida de mis posibilidades. Pero claro, aunque sea muy mental, comprendo que si todo lo metemos en el cajón mental, eso se va a convertir en un cajón desastre donde el lío puede ser impresionante. Y percibo que la sexualidad de cada persona no es algo mental, es algo que tiene que ver con componentes distintos de la persona, tiene que ver fundamentalmente con lo físico y biológico, tiene que ver también con lo etérico, energético, vital que hay en nosotros, y eso no significa en sentido estricto que tus órganos sexuales te encadenen a una sexualidad determinada, pero evidentemente esos órganos sexuales sí están dando una indicación que en conciencia tenemos que ponderar, que es como una especie de brújula a partir de la cual tú, atendiendo ahora a elementos que yo cada vez digo más, todo a la conciencia, no a la mente, ver cómo lo orientamos. Y en cualquier caso, que la orientación que le demos, y eso es lo más importante, ayude a nuestra evolución en conciencia. Que no se convierta, que es lo que también percibo, que aquellos que ponen más el énfasis en que la sexualidad es mental y por tanto yo desde mi mente y dependiendo además del momento, ¿no? Porque puedo cambiar de la mañana a la noche o de un día al siguiente día, con eso, además de meter en el cajón de la mente, convertirlo en un auténtico follón, es que además de eso se puede caer en un grave error y es obsesionar, porque es un problema que tiene lo mental, que nos obsesiona. Y la sexualidad tiene su sitio en el ser humano, pero no para que nos obsesionemos. Es un componente importante del ser humano, pero que tiene que nutrirnos en nuestro proceso y cuando lo convertimos en obsesión ocurre todo lo contrario, querido Carlos, que se convierte en una rémora. Gracias, Emilio. Siguiente grupo de preguntas es sobre la alimentación y la salud del ser humano. ¿Cuál sería el alimento más adecuado para el cuerpo humano y por qué? Después lo unimos a cuáles son los alimentos no físicos más esenciales que la humanidad no debería de dejar de tomar y cabe la posibilidad que ya lo haya dejado de tomar. Y también qué es bendecir la comida y qué efecto produce en la salud del ser humano, Emilio. Cuando hablamos de alimentación y de la forma de nutrirnos, estamos haciendo mención a algo enormemente importante, Carlos. Yo creo que es necesario que cuando hablamos de conciencia, cuando hablamos de espiritualidad, hagamos referencia a las grandes cuestiones, pero hagamos referencia a cosas cotidianas que tienen mucha repercusión en la conciencia y en la espiritualidad. ¿Y habrá algo más cotidiano que el alimento? Eso que ingerimos varias veces al día, depende de cada uno, depende de la zona del mundo en la que estemos, pero por término medio podemos decir que varias veces al día. ¿Qué es lo que desde el punto de vista hemos hablado de maestros y maestras, hemos hablado de tradiciones espirituales y filosóficas, todo ese bagaje, qué es lo que nos enseña? Pues nos enseña, en primer lugar, que la alimentación debe estar presidida en la medida de lo posible, ahora me explico, por un principio espiritual y ético que en la tradición hinduista, en la tradición oriental, llaman ahimsa, el no daño, el no daño. Para tú nutrirte, tu alimentarte, no puede estar basado en el daño a otras formas de vida, salvo que no haya otra alternativa, que en esto también los maestros han sido claros. Entonces, obviamente no es lo mismo estar tú en una situación cultural, geográfica o en una época que tienes para comer lo que tienes para comer y no tienes otra cosa,
cosa que sucede hoy en muchas partes del mundo y que históricamente ha sido muy mayoritario a lo largo de la historia de la humanidad, y entonces se come lo que tienes, ya está. Pero el libre albedrío, la elección álmica y las consecuencias en conciencia aparecen en el momento en el que en nosotros tenemos la posibilidad de alimentarnos con nutrientes que proceden del no daño o nutrientes que proceden del daño. Y desde luego, en la sociedad europea actual, la sociedad occidental, eso, disposición, ese libre albedrío, sí lo tenemos a nuestro alcance. Hoy entramos en la tienda, en el supermercado, en el hipermercado, en fin, allá cada uno con sus hábitos, entramos y nos encontramos que llevamos X euros en el bolsillo para comprar alimentos, y ahí tenemos alimentos de una amplia gama. Tenemos alimentos que proceden del no daño y tenemos alimentos que proceden del daño. Y también nos han enseñado las tradiciones, en esto Leonardo da Vinci es magistral al respecto. ¿Qué significa eso del daño y del no daño? Esto viene marcado fundamentalmente por lo que, aplicado al ser humano, podríamos llamar el sistema nervioso. Es decir, las formas de vida, todas, nos dice Leonardo da Vinci, tienen una forma física, tienen un componente físico, perdón, tienen un componente emocional y tienen un componente mental. Él enseña que hasta las piedras tienen un componente físico, emocional y mental. Pequeñito, ¿no? Pequeñito lo emocional y muy pequeñito lo mental, pero que lo físico, lo emocional y lo mental está en todas las formas de la naturaleza y se hace más potente conforme vamos avanzando en los reinos de la naturaleza. Pues bien, cuando contemplamos los reinos de la naturaleza, desde luego el mundo vegetal, puede haber excepciones, pero el mundo vegetal se caracteriza porque carece de sistema nervioso. ¿Tiene mundo emocional el mundo vegetal? Sí, pero no tiene sistema nervioso, con lo cual no tiene capacidad de sentir placer y dolor. Cosa que sí aparece ya en los mamíferos, tanto los terrestres como en el tema de los peces, sobre todo cuando son peces de una cierta envergadura, y por supuesto está presente en el ser humano. Con lo que las tradiciones lo que nos dicen, oye, no dañes. Y no dañar, ¿qué significa? Oye, pues no arremetas contra una forma de vida que tiene la misma capacidad de sentir placer y dolor como la tienes tú. Y por supuesto, aplicándola a lo que hoy son las denominadas explotaciones ganaderas, por ejemplo, oye, ya el colmo de los colmos no solamente es que violes la vida, no solamente es que origines daño al matar a una forma de vida que tiene capacidad de sentir igual que tú, porque tiene esa capacidad de percibir el dolor y de percibir el placer. No, es que además, desde que nace, a esta forma de vida la tienes metida en un cubículo donde la tienes durante semanas sometida a productos de laboratorios o hormonas para al final sacrificarlo. Eso, desde el punto de vista de la alimentación, ¿qué es lo que provoca, Carlos? Pues simplemente que lo que nos metemos dentro, la industria agroalimentaria nos quiere convencer que tiene nutrientes y no tiene nutrientes, porque es un alimento muerto. Y podríamos decir que es así como se casan. He hablado primero de un pivote, el no daño, y ahora me he ido ya al complemento, aunque los dos tienen una relación de vasos comunicantes. Oye, desde el punto de vista práctico, nútrete de alimentos que de verdad nutran. Y los alimentos muertos no nutren. Cuando tú te tomas un trozo de carne, por mucho que la industria agroalimentaria ahí te intente no intente manipular en el inconsciente colectivo, estás tomando algo muerto. Además, dañado, es carne de dolor, pero es muerto. Y para terminar, yo hago mío en ese sentido, Carlos, lo que se enseñaba en la Academia Pitagórica, a la que hemos hecho referencia. ¿Tú sabes cómo se llamaba en esa Academia Pitagórica? De hecho, en distintas escuelas filosóficas clásicas griegas, ¿cómo se llamaban a los que comían carne? El nombre en griego nos suena actualmente porque lo utilizamos en castellano, pero en un contexto distinto. Se le llamaba a la persona que ingería carne, se le llamaba sarcófago. Era una persona que era un sarcófago. Y fíjate lo que significa sarcófago hoy, donde se introducen cadáveres. ¿Verdad? Pues aunque sea muy duro decirlo así, es que cuando se come carne estamos introduciendo cadáveres en nuestro interior, carne además para colmo de dolor, y eso evidentemente no tiene la fuerza de la vida, no tiene la fuerza del prana a la que antes hacíamos referencia. Y esa fuerza de la vida, esa fuerza del prana, y concluyo, no solamente está en los alimentos.
tú lo has apuntado muy bien. Lo hemos compartido ya. El prana está en los alimentos vivos, fundamentalmente los que proceden del mundo vegetal. Estamos hablando de frutas y de frutos secos, estamos hablando de hortalizas, de legumbres, de verduras, todo lo que en sí es vida, que tiene por tanto prana, y además cumplimos el principio de no daño, de ahimsa, porque no tienen sistema nervioso y no tienen capacidad de sentir placer y dolor, con lo cual se aúna perfectamente lo uno con lo otro. Pero no olvidemos que el prana está en la vida, en la naturaleza, la playa, el campo, la montaña, el parque más cercano a tu casa, los rayos solares, eso nos nutre de prana. Y hay de hecho maestros y maestras que nos dicen que si tuviéramos conciencia plena y nos abriéramos a esa capacidad de recibir prana, no necesitaríamos alimentarnos, no necesitaríamos comer alimentos, porque ya la propia fuerza de la vida que hay a nuestro alrededor, como antes decíamos, pues nos nutriría y sería alimento suficiente como para poder desarrollar una vida, vamos a llamarle normal y natural. Gracias, Emilio. Me recuerda eso al sun gazing, que es una práctica que algunas personas que vienen de India practican y llevan años y años y no toman alimento y Mm, viven perfectamente, se alimentan directamente del sol. Emilio, queda una cosita en el olvido, aunque sea de manera breve. mm. Bendecir un alimento de alguna manera eleva la frecuencia vibratoria, incluso podría disminuir ese daño que a veces hay personas que se ven obligadas a tomar alimentos no muy sanos. Sin duda ninguna. Y es un tema importante. Te agradezco que lo hayas recordado. La bendición tiene dos componentes. En esto también las tradiciones y los maestros han sido muy claros. Primero, la conveniencia, lo adecuado y lo conveniente de bendecir los alimentos. Vengan de donde vengan, sea cual sea la procedencia. Máxime, si por las razones que sea nos vemos forzados a tomar algo que viene de dolor. Ahí se hace mucho más importante, pero en cualquier caso siempre es adecuado y conveniente. Y también nos han enseñado que la práctica de la bendición debe tener dos componentes. Primero, el agradecimiento y después del agradecimiento, la bendición. Es decir, el agradecimiento a los seres visibles e invisibles que han hecho posible los alimentos que vamos a disfrutar. El agradecimiento a todas las formas de vida espiritual, y ahí cada cual, en función de su visión de las cosas, debe situar el enfoque. En mi caso, siempre es el agradecimiento a el Padre, entre comillas, al Dios celestial, el agradecimiento a Cristo al que hacíamos referencia anteriormente, el agradecimiento a su Madre María que hizo posible, ¿no?, la vida física, la encarnación del Verbo en este plano humano, y a partir de ahí el agradecimiento a otros órdenes celestiales, incluidos los ángeles de la guarda que cada uno tenemos, y el agradecimiento, repito, a las propias formas de vida que han hecho posible eso. Ese agradecimiento es, Carlos, muy importante, y cuando hablo de agradecimiento lo vuelvo a repetir, que cada cual lo enfoque. Lo que yo acabo de comentar de mi experiencia, de mi práctica, no es que tenga que ser así, forzosamente, que cada cual lo enfoque espiritualmente como considere oportuno. Pero el elemento de agradecimiento es muy importante, porque es lo que, aunque no nos demos cuenta, ese agradecimiento eleva nuestra frecuencia vibracional. El hecho de agradecer, ese agradecer a todo lo que acabo de compartir, lo que cada uno sienta en conciencia, plasmar el agradecimiento, aunque no nos demos cuenta, porque no se puede medir en un termómetro que tengamos en la mesa, pero aunque no nos demos cuenta, eleva nuestra frecuencia vibracional. Y yo diría, para expresarlo gráficamente, que el agradecimiento es así, ¿eh? Se agradece con las palmas para arriba, y en el momento de la bendición es cuando las manos se ponen así. Y se proyecta la petición de que se bendigan esos alimentos, y le estás dando la fuerza vibratoria que ha venido a ti en el proceso de agradecimiento. Y para mí es una práctica necesaria, imprescindible en mi día a día, el agradecer y el bendecir, lo que es toda esa figura de la bendición en términos generales a la que tú acabas de hacer referencia, creo que es muy importante. Gracias, Emilio. Me recuerda una bendición que me enseñó mi amiga Lola de Granada. Dice, Padre, bendigo estos alimentos, bendigo todo y a todos los que lo han hecho posible. Y te pido que tenga pues una buena, no recuerdo la palabra, un buen efecto en todo y cada uno de nuestros cuerpos, ¿no? Era bastante completa esa bendición. Emilio,
No quiero abusar de tu tiempo. Llevamos la mitad de la batería. Si sigues teniendo tiempo, sigo con la otra mitad. Si no, reducimos un poquito el tiempo. Va a depender de ti. Bueno, venga, vamos a seguir avanzando, a ver dónde llegamos. Intentaré ser más breve de lo que estoy siendo. Bueno, ya está siendo bastante breve. Bueno, humanidad y seres no humanos. De hecho, fíjate que ahora vamos a presentar en el próximo Simposio Internacional nuestro tercer libro como asociación y se llama Terapia Regresiva y Conciencias No Humanas, porque muchos terapeutas con sus alumnos, con sus Ujú. clientes, viven experiencias con seres que son de otras dimensiones y con energías que no son humanas, y eso para nosotros es cotidiano, ¿no? Así que por ahí van un poquito los tiros. ¿Está el ser humano solo en la escuela de la vida? ¿Ha sido el ser humano siempre humano o en el pasado fue no humano? ¿Y hacia dónde o en qué dirección crees que camina la humanidad? Un poco por ahí. Mm. Ciertamente, el ser humano está muy bien acompañado. Bajo ningún concepto, como a veces en un antropocentrismo tremendo podemos creer, estamos solo en el universo. El universo no solamente es que sea muy grande, que lo es, 2 billones con B de galaxias. Estamos hablando de trillones y trillones, perdón, de cuatrillones de sistemas planetarios y de miles de cuatrillones de planetas. La astrofísica empieza a decirnos que a lo mejor hay unos 50.000 trillones de planetas semejantes a la madre Tierra. Es decir, el universo es muy grande, dicho coloquialmente, y ese universo tan enorme no es de sentido común pensar que la única forma de vida que nos autodenominamos inteligentes seamos nosotros. Seguro, seguro que tiene que haber otras formas de vida, porque si no, no tendría sentido, todo tiene un porqué y un para qué, no tendría sentido un universo tan inmenso. Esto me lleva a la convicción de que hay otras formas de vida, podemos llamarlo humanoides que existen en el universo. Pero es que además, aparte de la enorme envergadura del universo en nuestro plano, es decir, tal como lo vemos, es que la espiritualidad y la ciencia nos ha hablado siempre, Carlos, de dimensiones. Y no solamente la ciencia actualmente, que nos habla de dimensiones, sino que es que la espiritualidad nos habla de dimensiones. Yo suelo aconsejar a este respecto un libro que es del siglo IV, de Pseudo-Dionisio Areopagita, que se llama La jerarquía celestial, que nos enseña los distintos mundos, nos hace referencia a otras dimensiones que van de mayor, en el texto van de mayor a menor frecuencia vibracional y que finalmente llega al ser humano estando ante los ángeles, por encima de los arcángeles, pero nos va mostrando otras dimensiones, que hay formas de vida que podremos llamar en nuestro argot espirituales. De hecho, el convencimiento acerca de estas formas de vida espirituales, de esta jerarquía celestial, es tal que en febrero del año pasado publiqué un libro que se dedica a los seres espirituales. Y de hecho el libro, Carlos, habla de seres espirituales evolutivos e involutivos, porque dentro de los seres espirituales y dentro también de las humanidades o humanoides o los que hacíamos referencia, los hay que están al servicio de la vida, al servicio de la evolución. Podríamos decir que tienen una nobleza, tienen una conciencia, pero también hay formas humanoides y hay formas de vida espirituales que están como a contramano del sentido de la vida, porque lo que prima es algún tipo de comportamiento egoico o egocéntrico en el menú tan amplio que esto representa. Así que mi convencimiento es completo y absoluto de que tanto desde el punto de vista de humanoides, humanidades, extraterrestres, podríamos denominarlo, como desde el punto de vista de otras dimensiones que podríamos calificar como de seres espirituales, hay una gran riqueza y hay una gran variedad en el universo. Y eso sin olvidar que en este mundo en el que estamos también hay formas de vida que el humano actual tenemos como olvidadas o que incluso al habernos alejado de nuestras capacidades espirituales hemos perdido como capacidad de percepción. Yo estoy absolutamente convencido que hay formas de vida intraterrenas, que hay formas de vida de lo que algunos maestros han llamado la vida en el mundo intermedio, unas formas de vida que están entre lo intraterreno y nosotros, que estamos sobre el terreno, y por tanto me parece preciosa
esa frase que hicieron famosa los autores de La Rebelión de los Brujos, que decían, hay otros mundos, pero están en este. Pues bien, hay otros mundos que están en este y también hay otros mundos que no están en este. Y lo que somos, no el ser humano ha surgido en este planeta y su evolución es en este planeta, pero lo que somos espiritualmente, eso con el nombre que cada uno le quiera dar, nuestra dimensión álmica y espiritual, el componente Azmabudi, ¿no? Que se nos habla en el ámbito oriental, seguro que en su recorrido no es un recorrido que se limite a lo que es el plano humano en el planeta Tierra, sino que en eones de tiempo, ahí ya tenemos que romper las visiones, percepciones de tiempo limitada que tenemos con nuestra mente humana, seguro que ese recorrido lo hacemos a través de esos mundos, entre comillas, a lo que estamos haciendo mención. Yo creo que sí, Emilio. Recuerdo que en algunas tradiciones orales de algunas tribus de Norteamérica, ellos hablan de que sus ascendientes venían de las Pléyades, por ejemplo, y Rudolf Steiner, en la antroposofía, habla de que la próxima etapa evolutiva del ser humano es la de ángel. Es curioso, o sea, que seremos ángeles seguramente. Bueno, Emilio, sigo entonces con el siguiente grupo de preguntas. La música y Emilio Carrillo. ¿Qué papel juega la música en la vida de Emilio Carrillo? ¿Qué tipo de música te vibra más y cómo la consumes o la disfrutas? Y si has oído en algún momento ese sonido del mundo, esa música celestial, esa música divina, en tu práctica evolutiva. Se le atribuye a Ludwig van Beethoven una frase que en la película La copista de Beethoven, la película preciosa que aconsejo ver, Coping Beethoven, en esa película se recoge esa frase, donde dice este gran genio de la música es el lenguaje de Dios. Así lo percibo, así lo entiendo. También lo han entendido los sabios y sabias. Hemos hablado de Pitágoras, ¿verdad? Pitágoras hablaba de la música de las esferas, la percepción de una vibración, la música como vibración, pero una vibración armónica, una vibración melodiosa, una vibración llena de belleza, de hermosura y de hondura. Esa música creo que está presente en el cosmos, la música de las esferas, y desde luego percibo que esa presencia en el cosmos tiene que ver como una manifestación de la divinidad, ¿no? Aquello que no tiene origen y es origen de todo lo originado. Así es como percibo la música y así, Carlos, es como intento modestamente vivirla. Este convencimiento me llevó hace ya tiempo, estamos hablando de hace más de 10 años, a tomar una decisión. Y es que adquirí a través de las redes sociales, no voy a decir la plataforma porque hay muchas, no le voy a hacer publicidad, pude adquirir por un precio relativamente módico las obras completas de Juan Sebastián Bach, lo que en aquel momento eran sus 1061 composiciones. Después apareció otra más que la han catalogado como la 1062. Pues bien, yo tomé la decisión de, para imbuirme de lo que yo creo que es la música más armoniosa, más profunda, más completa a la que podemos acudir, que modestamente creo que es la de Juan Sebastián Bach, tomé la decisión de no escuchar otra música que la de Juan Sebastián Bach. Y estuve durante algo más de 2 años, yo escucho música todos los días, para mí es enormemente importante. Y durante más de 2 años escuché exclusivamente la música de Juan Sebastián Bach. Hubo un momento determinado en donde entendí que tenía que abrirme y que después de 2 años y pico era momento de abrirme. Pero ciertamente esa experiencia intensa de tanto tiempo escuchando música de Bach de alguna forma moduló mi audición. Y mi audición ahora mismo se centra en música clásica y en música clásica además no cualquier tipo de música clásica. Es como si los tonos de alguna manera estuvieran ya especialmente presentes en mí. Y sí tengo que decir que junto con la música clásica hay algo que percibo que armónicamente, en mi percepción, no tiene por qué ser así, algo muy subjetivo, pero me aporta cosas muy parecidas a lo que es esa música clásica profunda y honda a la que estoy haciendo mención, que es la salmodia cisterciense. En la salmodia de los monasterios cistercienses, en los cánticos, además la salmodia cisterciense
está en castellano, no son los cantos gregorianos en latín, la tenemos en castellano. Esa salmodia cisterciense, yo en ella sí percibo esa no sé cómo decir, ese valor añadido, una nutrición, ¿no? hacia el alma, ¿no? que aporta la música. Y por fin podría decir que lo que es la música es una manifestación preciosa de la cultura, entendiendo como la cultura no lo que nos entretiene o no distrae como se entiende actualmente, y eso no es cultura, eso es entretenimiento y distracción, sino entendiendo como cultura el cultivo del alma. Así que la música es el lenguaje de Dios, forma parte de la cultura como cultivo del alma y hacerlo nuestro de la manera que cada uno vea oportuno, pero que nos nutra y que nos nutra no solamente desde el punto de vista de la gratificación auditiva, sino que sintamos que vibracionalmente nos eleva y vibracionalmente no. Gracias, Emilio. El siguiente grupo va sobre la política y el individuo, pero lo voy a fusionar con el siguiente también. Te voy a plantear 6 preguntas juntas y que brote lo que sea. La política y el individuo por un lado y el comunitarismo social y la propiedad privada por otro. ¿Es la soberanía de las naciones algo a superar o de hecho se está superando ya? ¿Es la democracia tal como la conocemos algo a superar o es algo que ya o no existe o se ha superado ya? ¿Pueden algunos individuos sustituir a ciertos poderes políticos sin que eso vaya en detrimento de la comunidad? Eso por un lado. Y después sobre el comunitarismo social y la propiedad privada, tú ya lo enlazas como quieras. ¿Puede un determinado Estado anular los derechos individuales conseguidos a día de hoy? ¿En qué se basaría tal eventualidad? ¿Y cómo se estaría llevando a cabo si se está llevando a cabo? Y por último, ¿cuál sería la alternativa viable a todo lo anterior? Son 6 cuestiones, pero creo que con la capacidad que tiene vas a hacer una Bueno, síntesis bien hecha. vamos a ello, querido Carlos, vamos a ello. Eh, Algunas respuestas muy a bote pronto. La soberanía, lo que tan pomposamente llamo la soberanía del pueblo, la soberanía nacional, etcétera, mi percepción, desde el mayor respeto a otras percepciones, es que eso no existe. Es simplemente una falacia. No hay soberanía de naciones. Como economista y como persona que intenta tener una mirada consciente de la realidad, conozco y sé que hoy las grandes corporaciones transnacionales se han convertido en el nuevo tipo de imperio. Esas grandes corporaciones, esos grandes fondos de inversión son los que manejan el mundo. Por solo poner un ejemplo, la célebre BlackRock, de la que tanto se habla, este fondo de inversión tiene unos activos, actualmente moviliza unos activos de unos 10 billones de euros. Hay que tener en cuenta que la economía española es poco más de 1 billón de euros al año. Y estamos hablando de una economía como la española, que en el contexto mundial es una economía relativamente importante. Y estamos también haciendo mención de un fondo de inversión. Hay otros fondos de inversión igualmente muy potentes. Esto de la soberanía es simplemente una manera de mantener una historia que ya no existe, una bandera que se levantó en un momento determinado. Yo dudo que nunca haya existido, Carlos, lo dudo, pero desde luego hoy día no existe. Hoy día hay unos poderes económicos descomunales que están en esas corporaciones y en las manos de aquellos que tienen los paquetes accionariales de esas grandes corporaciones y de esos grandes fondos de inversión, y a través del sistema económico se mediatiza, se influye y se realiza las decisiones de todo el entramado político institucional. Percibo que a nivel global el entramado político institucional está al servicio de ese sistema económico y también el complejo tecnológico y militar. Por tanto, niego la mayor. No creo que en estos momentos haya ningún tipo de soberanía y lo que hay son, más allá de que seguimos hablando de Estados Unidos, Rusia, China, Europa, eso pertenece al siglo XIX. La realidad es que hoy son esos poderes los que manejan el mundo y no tienen patria, no tienen frontera ni ninguna noción de soberanía. A partir de ahí, el término democracia. Tampoco ha existido jamás la democracia, Carlos. La democracia ha sido una aspiración, podríamos decir, noble del ser humano. Creo que esa aspiración ha nutrido la conciencia, ha nutrido
la evolución. Nunca, nunca se ha alcanzado. Y ha llegado un momento determinado en el que hemos llegado a un punto muerto. Es decir, ya en estos momentos, esa tendencia, ¿no? Que el ideal de democracia ha podido ser como una estrella polar hacia la que avanzar, hoy día tenemos que darnos cuenta que es simplemente un imposible. Es decir, lo que ha sido una estrella polar que nos ha ayudado a avanzar, hoy se ha convertido en una quimera. Y por tanto, al convertirse en una quimera, ya no tenemos que tenerla ahí como estrella polar porque se está utilizando como una forma de confundirnos y de manipularnos desde la perspectiva del inconsciente colectivo. Lo que quiero decir también con esto es que la política ya no tiene nada de lo que los sabios hace ya tanto tiempo, las poligriegas, ¿no? La política en algún momento plantearon. Hoy día la política no es tal, es otra cosa absolutamente distinta, es una tremenda telaraña de intereses creados que en última instancia está al servicio de esos poderes a los que anteriormente hacía referencia. Y eso no significa que haya personas en política de buena fe, que no lo dudo. Yo he estado también muchos años en política y creo que estuve de buena fe, pero hubo un momento determinado en el que percibí que eso simplemente es una tomadura de pelo, que hay unos intereses ahí que están muy por encima de cualquier movimiento político real, que los gobiernos no gobiernan, que los gobiernos pueden gobernar sobre algo muy pequeñito, es decir, es como un cuadro muy grande y pueden incidir en esto, sí, pero en el resto del cuadro, ¿quién incide? ¿Realmente quién está incidiendo en todo lo que es el devenir de la sociedad? Y volvemos a esos grandes poderes, con lo cual percibo que no hay soberanía, que no hay democracia, que son palabras hoy día absolutamente vacías de contenido. Y percibo a su vez que lo que estamos es en un sistema dominado por una minoría. Se ha hecho célebre esa frase del 1% del 1%, no ya el 1% de la población, sino el 1% del 1%, que son los que tienen en sus manos esas grandes corporaciones, esos grandes imperios transnacionales a los que hacía anteriormente, y a partir de ahí dominan todo lo demás. Y son además insaciables, es decir, en su objetivo de control, de dominio, son insaciables. Y percibo igualmente, Carlos, que cuando me he preguntado, bueno, ¿y qué quieren? ¿A dónde van? Porque ya tienen todo ya acumulan el patrimonio, la riqueza del planeta, la tienen en sus manos, ya tienen todo el poder. ¿Qué es lo que aspiran? Mi convicción, Carlos, es que tienen objetivos espirituales. Esa es mi convicción. Es decir, considero que los que están detrás de verdad de todo ese conglomerado tienen intereses involutivos. Están incidiendo en el alma humana, a los efectos de que el alma humana no contribuya y no participe en el nuevo ciclo, volvemos a lo que como comenzamos nuestra charla, el nuevo ciclo humano, sino que intentan todo lo contrario, como atascarnos, como retenernos, como de alguna forma extraviarnos en nuestro proceso evolutivo natural. Y a la hora de ese extravío, pues estamos viendo cada vez más que caminamos hacia un nuevo orden mundial, eso es una realidad. Ese nuevo orden mundial se basa en un sistema de gobernanza global que empieza por la sanidad, se va extendiendo poco a poco a otros terrenos. Creo que eso también es bastante evidente en estos momentos. Y con la célebre Agenda 2030 como telón de fondo, estamos hablando hacia una sociedad transhumana, donde el ser humano deja de valorarse como es y se ciñe solamente a su pequeño yo, olvidando nuestra dimensión trascendente, que es lo que ellos quieren. Y a partir de ahí, el qué hacer es muy simple. Ante esos poderes, el intentar plantearnos algún tipo de resistencia, entre comillas, peleando en su terreno, para expresarlo coloquialmente nos podamos entender, creo que es una pérdida de tiempo. Es decir, no tiene sentido. Ellos tienen toda la capacidad del mundo para jugar al parchís, tienen todo a favor para jugar al parchís. Yo no voy a jugar al parchís con ellos, porque como jugar al parchís con ellos no tengo nada que hacer, salvo perder el tiempo, entre comillas, y que incluso de alguna forma me puedan contaminar con lo que es su vibración. Creo que estamos en un momento determinado en el que tenemos que darnos cuenta que este mundo ya no es el nuestro y tenemos que vivir nuestro día a día de una forma distinta. Ellos tienen una forma de ver la vida, tienen unos paradigmas, unos sistemas de creencias, unos patrones, unos comportamientos, antropocentrismo, economicismo, consumismo, acumulación, plum, 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 competitividad, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos están ahí y lo que nosotros modestamente tenemos que hacer es no plantearle batalla en su terreno e intentar vivir, y siempre tenemos margen de maniobra,
de otra manera. Y aquí los mensajes de Cristo Jesús y del cristianismo creo que son maravillosos y con ellos termino, porque nos dicen, con este mundo, que no es el tuyo, que no es el nuestro, Jesús dice, he vencido a este mundo, nosotros estamos llamados a vencer a este mundo, pero no a través de pelearnos con él, sino de crear un mundo distinto. Esa es nuestra forma de acción, crear un mundo distinto. No se trata de intentar reformar, mejorar o pelearnos en este mundo. Eso es una pérdida de tiempo, repito. Hay que crear un mundo distinto. Y lo que nos dice Cristo Jesús y nos dice el cristianismo es que una cosa es la convivencia y otra cosa es la connivencia. Con este sistema global tenemos que convivir, llega a todos sitios, estar en todos lados. Ahora bien, una cosa es que yo tenga que convivir, convivencia, y otra cosa es la connivencia. La connivencia es cuando, consciente o inconscientemente, hacemos nuestro su visión de las cosas, sus sistemas de creencias, como decía antes, sus paradigmas, sus patrones y sus pautas de comportamiento, sus conductas, sus hábitos. No, no. Yo convivo con este mundo, confío, ¿eh? Tengo esperanza de algún modo de que venga un mundo distinto, seguro que ahora podemos hablar de eso, pero a partir de ahí lo que hago es que en mi día a día yo ya intento modestamente, muy modestamente, crear la nueva realidad. Yo no voy a hacer mío esos paradigmas, no voy a caer en la connivencia, sino que voy a hacer mía esa nueva realidad, que además sé que hay muchos seres humanos que estamos en disposición y modestamente cada uno, pero al final en grupo nos demos o no nos demos cuenta, estamos creando algo. Gracias, Emilio. Y ya te voy a ligar los últimos dos bloques porque ya te has anticipado, de alguna manera, por cuestión de cierta lógica o intuitiva, ya te has anticipado. El bloque 11, libertad y distopía del ser humano, algo en el que tú eres un auténtico especialista, con tres cuestiones. La falta de libertad y la esclavitud conciencial provienen de un problema de identidad. La segunda es, ¿qué es despertar para Emilio Carrillo en relación a esta pregunta anterior? Y la tercera, ¿cómo transformar un posible y futuro mundo distópico en otro lleno de amor y de conciencia? Y tres preguntas sobre la esperanza te las dejaré para el final. Eh, Hay un hilo conductor en lo que estamos hablando, no puede ser de otra forma, que es la toma de conciencia sobre lo que realmente somos. Cuando el ser humano olvida su dimensión imperecedera y se enfrasca en su pequeño yo, en la dimensión perecedera, el ser humano se convierte en un esclavo. Da igual el denominado sistema político, tú ya te has convertido en un esclavo y eres como un pelele en manos de la manipulación que otros van a hacer contigo seguro, porque has perdido tu poder. Cuando una persona no se da cuenta, ha olvidado, a mí me gusta decir que está como en Alzheimer, ¿no? En amnesia de su verdadero ser, te conviertes en una especie de zombie que aunque crees que vives, realmente no estás viviendo, estás sobreviviendo. Conviertes la vida en un acto de mera supervivencia. Y vuelvo a Jesús de Nazaret cuando él dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Él nos advierte sobre el hecho de que hay personas que parece que están vivas, pero que realmente están muertas. Viven físicamente, pero están muertas espiritualmente. Cuando una persona está muerta espiritualmente, la manipulación, Carlos, es sencillísima. Y desde luego estos poderes a los que antes hacía referencia se han especializado muy bien en manipular desde lo emocional, desde lo mental, a aquellas personas que van por la vida como zombie para llevarla a donde consideren oportuno. Así que creo que la libertad de verdad, la libertad genuina y lo que tiene que ver con esa identidad a la que tú hacías referencia, tiene que ver con recuperar la memoria de lo que realmente somos y llevar a nuestra vida la presencia de eso que realmente somos. Es esa no caer en la connivencia, sino sí, convivo aquí, pero yo ya sé que este mundo no es el mío y voy a vivir de una forma radicalmente distinta. Así que ahí es donde pongo el énfasis de lo que es la auténtica libertad. Tiene que ver con la trascendencia, una persona que pierde la visión trascendente de sí misma, de lo demás y de la vida en su conjunto, se está encadenando a una falsa realidad y ahí la manipulación es extremadamente sencilla. Gracias, Emilio. Pues concluimos ya con estas tres preguntas. Recuerdo una frase de Víctor Frankl, hablaba sobre la actitud, le llamaba la última de las grandes libertades humanas. Curioso.
me podrás meter en la cárcel, pero mi actitud es mía. Jamás me vas a poder obligar a que yo tenga la actitud que yo no quiero tener en conciencia superior, ¿no? Pues terminamos con esto, Emilio, el papel de la esperanza en la evolución humana. ¿Qué es la esperanza? ¿Para qué sirve la esperanza? ¿Puede la esperanza recuperar la esencia perdida del ser humano? ¿Y cómo gestionar ese binomio energético, esperanza-desesperanza? Porque recuerdo, hay ahora mismo probablemente una gran parte de la humanidad que vive en auténtica desesperanza, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? Así que quiero que cierre esto con un grito de alegría, con un llamado a esa esperanza, a ese cambio futuro en positivo para Mm. todos nosotros. Antes de entrar en la esperanza, fíjate lo que hablas de la actitud. Yo esto he aprendido mucho sobre la importancia del aquí, ahora y la actitud gracias a la psicología del yoga. La psicología del yoga, llevándolo a las expresiones actuales, nos enseña que ¿qué es lo primero? Lo primero es la actitud con la que tú vives, la actitud. Sí, aparecen circunstancias en el día a día, muchas, pero ¿cuál es tu actitud? Y se nos explica que tu actitud es la que va a generar la vibración de tu actitud, es la vibración de tus pensamientos y de tus emociones. Esa vibración de los pensamientos y emociones es la vibración con la que vas a actuar o a reaccionar frente a las circunstancias cotidianas. A partir de ahí, esas acciones, reacciones que tienen la cualidad vibracional de tus emociones, pensamientos, que tienen la cualidad vibracional de tu actitud, que es lo que está al principio, esas acciones, reacciones van dando en lugar en ti a comportamientos que como se van repitiendo se convierten en hábitos. Y el hábito, decían finalmente los filósofos griegos, marcan tu carácter. Y el inicio está precisamente en la actitud. En algún texto yo he hablado de la actitud que se forja en el aquí ahora, el cómo, cada momento de mi vida, cuál es la vibración en la que lo vivo, y está en nuestra mano vivirla en una vibración alta, en una vibración amorosa. Esto no son palabras retóricas, eso es una realidad. No tenemos por qué ir por la vida enfadados, como quieren que vayamos. No tenemos que ir por la vida estresado, como quieren que vayamos. Podemos ir por la vida con una vibración amorosa, compasiva. Eso es la actitud, la vibración en el aquí ahora, en cada momento, de momento en momento, de momento en momento. Y esa vibración es la que marca todo lo demás. Así que es nuestro espacio sagrado de libertad, el aquí ahora, y la actitud con la que vivimos es el espacio sagrado de libertad. Y la esperanza. La esperanza es un término, como muchos, que es precioso y tiene una enorme potencia, pero que lo hemos vaciado de contenido. La esperanza realmente, ¿qué es? Fíjate que, por ejemplo, hemos vivido circunstancias con todo lo que fue la crisis sanitaria, etcétera, etcétera. ¿La esperanza qué es? Algunas personas dicen, tengo la esperanza de que las cosas vuelvan a ser como eran. ¿Eh? Es la esperanza bueno, eso, que las cosas sean en el futuro como eran antes. ¿Eso es esperanza de verdad? ¿De verdad que tu esperanza es que las cosas sean como antes eran? No, no hemos tenido suficiente en esta humanidad distópica en la que estamos, ciertamente, no ha habido ya suficiente. Ahí es donde algunas personas ciñen su esperanza. Otras personas ciñen su esperanza en el virgencita que me quede como estoy. Ya está. Eso es muy propio del superviviente, del que ha confundido la vida con un mero acto de supervivencia e intenta ir como protegido y que no pase nada, etcétera, etcétera. Evidentemente, cuando las grandes maestras, los grandes sabios nos han hablado de esperanza y han hablado mucho de esperanza, no nos han hablado de eso. La esperanza es la confianza basada en la conciencia, no basada en una creencia, no, en la conciencia, en el darte cuenta, en el discernimiento sobre el hecho de que la vida se despliega en ciclos y también hay ciclos humanos. La humanidad en su conjunto va caminando en ciclos y este ciclo humano, Cristo Jesús en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo lo llama generación. Fíjate qué término tan concreto. A este ciclo humano él llama generación, a esta humanidad, este ciclo humano va a dar lugar a otra humanidad. Y eso es inevitable, Carlos, eso es ineludible. Una nueva humanidad va a surgir y va a surgir en el contexto de ciclos, donde la madre tierra tiene un gran protagonismo también. Y seguro que, aunque no nos demos cuenta, influyen ciclos y sus ciclos cósmicos en este nuevo ciclo humano.
los sabios, los maestros nos han dicho, este ciclo terminará y empezará un nuevo ciclo de mayor frecuencia vibracional. Y lo que nos corresponde es poner nuestro granito de arena aquí ya en este ciclo para que ese ciclo llegue en el contexto de los grandes ciclos y ser partícipes, ser como semillas, pero también ser participantes del nuevo ciclo. Y yo creo que esta es la esperanza. La esperanza consiste en ser consciente de que este mundo, que no es el nuestro, aunque tengamos que convivir en él, con convivencia, pero no connivencia, no es indefinido. Este mundo va a concluir, porque todo en la vida son ciclos, es movimiento, como venimos insistiendo, y este ciclo humano, esta generación humana, va a terminar. Y la nueva generación va a tener una vibración mucho más alta, y esa vibración mucho más alta es la que ya late en el corazón y brilla en el alma de muchas personas. Esa es la auténtica esperanza. Y esa esperanza que no se basa en, insisto, en algún tipo de creencia así rara, no, es en la conciencia, es la esperanza que deviene del entendimiento y del discernimiento de cómo evolucionan los ciclos, de cómo evoluciona la conciencia. Es esta esperanza la que nos tiene que alimentar. Esta esperanza también nos lleva a vivir estos momentos con alegría. Y estamos hablando de distopía, de falta, entre comillas, de libertad, de poderes económicos oscuros que están ahí manejando todo el cotarro y nos podemos preguntar, ¿pero esto cómo se puede vivir como alegría? Bueno, pues se puede vivir con alegría cuando te das cuenta que precisamente cuando hay mucho removimiento, precisamente cuando hay mucha tensión, precisamente cuando hay mucho conflicto, eso es el anuncio que el ciclo se está terminando. Porque si no hubiera la tensión, el conflicto y los removimientos que estamos viviendo, significaría de que este ciclo todavía le queda bastante. Pero los ciclos, como un río que se va acercando a una catarata, cuando nos vamos acercando al cambio de ciclo, el río empieza a moverse, se acelera y empieza a removerse. Y estamos viviendo eso, un enorme removimiento, una enorme aceleración, pero desde la esperanza que nos aporta la conciencia y el discernimiento, tenemos que vivirlo con mucha compasión ante los que lo están pasando muy mal. Y les cuesta más trabajo quizás entender esto, pero con una alegría íntima. No estamos como las religiones dogmatizadas nos dicen, no es que vaya a ser un castigo, no nos dicen, va a venir el castigo. No, no, esto no es un castigo, esto es una bendición, que por fin termine esta generación humana para que comience otra de mayor cualidad vibracional, donde podamos vivir realmente desde lo que somos, no tan aferrados a ese pequeño yo, etcétera, etcétera. Eso no es ni mucho menos un castigo, eso es una auténtica bendición. Así que la esperanza para mí tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con el discernimiento e ineludiblemente nos lleva a vivir estos momentos con una alegría y con un entusiasmo y un entusiasmo que nos trasciende para unirnos de las manos y las manos no tienen que ser físicas, son álmicas de muchas personas como tú o yo, que a lo mejor no coincidimos físicamente, pero que sabemos que tú, yo y otras muchas almas encarnadas estamos aportando nuestro granito de arena y estamos en disposición de ser partícipes de ese nuevo ciclo que nos espera tan maravilloso y que en definitiva nos hemos ganado por el propio progreso y evolución a lo largo de este ciclo. Bueno, Emilio, yo estoy ahora mismo inmenso de alegría, de verdad. O sea, que creo que es un final fantástico. Me venía una frase, la esperanza o es conciencial o no lo es, así de sencillo, ¿no? Así que, de verdad, que Dios te bendiga, que ya lo está haciendo, a ti, a Lola, a todos los seres que se crucen en vuestras vidas y que continúe siendo ese proyecto humano inacabado de, yo diría que de eterna energía. Así que, que Emilio, mil gracias, un millón de gracias por ser como va siendo, de verdad, un millón de gracias. Gracias, gracias a ti de corazón, querido Carlos. Muchísimas gracias.